Ok. Entonces, en la pregunta número 1 nos decían, diseña un convertidor tipo Cook que se va a alimentar con un voltaje de entre 24 y 100 volts. Se requiere el factor de rizo de voltaje de 1% máximo, factor de rizo de corriente de 10%, y vamos a trabajar a 150 kHz de frecuencia de conmutación. Esto es algo adicional. Nos dicen que la potencia máxima que puede entregar el convertidor va a ser de 180 watts, no puede pasar de esa potencia, y tiene que entregar un voltaje constante de 240 a una carga RLE, cuya característica o cuyo valor es 10 ohms, 80 milihenries y 100 volts, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ustedes me van a ir diciendo, puesto que ya realizaron el ejercicio. Déjenme abrir MATCAD. Okay. ¿Qué es lo primero que hago con estos datos que tengo acá? Tenemos primeramente los voltajes que ya conocemos, ¿no? El voltaje de entrada mínimo, 24. El voltaje de entrada máximo, que me dicen que es 100. El voltaje de salida, que va a ser constante, que son 240 volts. La frecuencia de conmutación, me dicen que son 150 kHz. La potencia máxima son 180 watts. ¿Y qué más tengo? 180, el factor de rizo. Entonces, el factor de rizo de voltaje, KR, va a ser igual a 1%, 0.01. El factor de rizo de corriente, KRI, le puedo llamar, va a ser igual al 10%, 0.1. ¿Ah? Entonces, hasta ahí ya tengo, pues, prácticamente todos los parámetros establecidos. ¿Qué sigue a continuación? ¿Qué puedo calcular? De acuerdo a lo que ustedes ya vieron de los apuntes o de los ejercicios que se estuvieron trabajando para diseñar mi Cook. Los ciclos de trabajo. Los ciclos de trabajo. Puedo calcular los ciclos de trabajo a partir del despeje de esta ecuación que ya hicimos las clases pasadas, de la ecuación 417. Ok, entonces voy a tener un ciclo de trabajo mínimo. Decíamos que era la ecuación para el ciclo de trabajo, B0, B0 más BI, ¿no? O menos BI. Hello. Es sino B0 sobre B0 más Más BI, BI. ¿verdad? Ajá. Déjenme darle acceso a su compañero. Ok. Entonces tengo... en realidad, bueno, están un poco cambiados porque obviamente cuando yo aquí utilizo BI voy a tener el de Max acá. Nada más le cambio la nomenclatura. Y los cambio de lugar y se acabó. Eso no tiene por qué ser mayor problema, es simplemente una convención de cómo voy a manejar mi configuración. Entonces, se supone que ya tengo dos ciclos de trabajo, un máximo y un mínimo, entre punto 71 prácticamente y punto 91. ¿Qué sigue a continuación? ¿Qué puedo calcular? Los inductores. Los inductores, ok, entonces
voy a escoger esta ecuación, L1, lo traigo para AutoCAD, y pues yo aquí puedo poner también los valores, puesto que tengo dos ciclos de trabajo. L1 mínimo, lo voy a llamar, o L1A, que va a ser igual a 1 menos el ciclo de trabajo mínimo, cuadrado, por el voltaje de salida, entre 2 por el ciclo de trabajo mínimo, por la corriente de salida, por la frecuencia de switcheo. Y ahí me falta la corriente de salida. ¿Puedo calcular la corriente de salida? Sí, ¿Con qué ecuación la calculo? con el voltaje de salida menos la FEM sobre la resistencia de carga. Ok, entonces es voltaje de salida menos la FEM entre la resistencia del motor. Llamar R motor. Entonces me falta especificar esos datos. La FEM dijimos que era 100 volts. Verificarlo. Así es, la FEM son 100 volts. La resistencia del motor son 10 ohms. Pongo también la inductancia del motor, si se requiere. Son 80 milihenries. La corriente de salida del motor, perdón, del rectificador, del Cook, tendría que ser 14 amperes, ¿verdad? De acuerdo a las especificaciones que yo estoy poniendo de voltaje de salida, de FEM y de resistencia del motor. Entonces ya tengo mi ecuación para calcular L1 mínima o L1A, da 7 microhenries. También puedo calcular el otro valor con D máximo. Entonces ya nada más voy a copiar esta ecuación. Y le cambio nada más el ciclo de valor, el ciclo de trabajo al máximo. Entonces me da exactamente 0.5 henries y 7, perdón, 0.5 microhenries y 7 microhenries. Entonces yo puedo proponer un L1 de diseño que sea, por ejemplo, 10 microhenries. Voy a proponer este valor, porque si ustedes se fijan, déjenme activar el apuntador. Aquí tengo un valor que es 7 microhenries. Y aquí tengo otro valor que es 0.5 micros. Entonces, si yo propongo 10 microhenries, cumple con este y cumple con este. Estoy cumpliendo entonces con el criterio de diseño que va a servir para los dos extremos de mi ciclo de trabajo, punto 71 y punto 91. Entonces, en todo ese rango, mi L1 va a ser válida o va a poderse utilizar si yo pongo 10 microhenries. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y luego, pues me voy a calcular L2 con esta otra ecuación. Me dicen que L2 es 1 menos D por el voltaje de salida entre 2 por la corriente de salida por la frecuencia de switcheo. Lo único que estoy haciendo es despejar L2 de esta ecuación. ¿Ok? Y ya tengo entonces L2 in, es 0.16 microhenries.
y con el ciclo de trabajo máximo. Perdón. Aquí máximo a 5.2 microhenries, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, yo digo, ok, si yo pongo el mismo valor que ya encontré para L1, lo pongo aquí para L2, también voy a cumplir con estos dos extremos, si ustedes se fijan, porque tengo 5.2 microhenries, la más grande, y 0.16 microhenries. ¿Cuánto es? Sí, ¿no? 0.16. No, es 16.8, perdón, microhenries. Entonces, no, aquí más bien tengo que poner entonces una L2 de 20 microhenries. ¿Ah? Porque este valor es 16.8 micros. ¿Ok? Entonces, con 20 micros ya cumplo aquí y cumplo acá. Entre 5 y 17, prácticamente, pues 20 cumple con los dos. ¿Ok? Entonces, a continuación, yo puedo calcular el capacitor de enlace, CS. ¿Ok? Entonces, el capacitor de enlace dice que va a ser igual al voltaje de salida por el ciclo de trabajo, que otra vez tengo 2, entre la resistencia de carga, en este caso, más que la resistencia de carga, sería la resistencia del motor, por delta VCS, voy a poner aquí, delta VCS, por la frecuencia de switcheo. Ok, me falta delta VCS. El delta VCS, habíamos dicho que es un parámetro que se establece como la diferencia de voltaje máxima en el capacitor de enlace. Si ustedes observan el circuito del Cook, yo voy a tener esta terminal del capacitor de enlace y esta otra terminal. Y aquí es donde va a aparecer mi delta VCS, la diferencia de voltaje entre esas dos terminales. Pero este delta en realidad es el voltaje entre esas terminales, VCS, por un factor de rizo, KR. ¿Okay? Entonces, primero tengo que calcular cuánto es el voltaje entre las terminales de mi capacitor de enlace, VCS, y luego multiplicarlo por un KR, que puede ser el KR de diseño, desde luego. Entonces, yo tengo que ver cuánto vale el voltaje de entrada y cuánto estoy queriendo en el voltaje de salida para saber el voltaje VCS. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo hacer, ok, déjenme hacerle aquí espacio. El voltaje en el capacitor es igual al voltaje de salida menos el voltaje de entrada máximo. Ese es el máximo voltaje que va a tener que soportar mi capacitor. En las peores condiciones, por así decirlo, si ustedes se fijan, yo tengo dos rangos del voltaje de entrada, desde 24 hasta 100. Si yo le pongo que me soporte nada más la diferencia de voltaje entre V0 y Vimax, pues van a ser 140 volts. Y me puedo ir con la finta, ¿verdad? De decir, pues con un capacitor de 150 ya la hago. Pero no, porque si ustedes se fijan qué pasa cuando el voltaje de entrada cae a 24, pues entonces el voltaje se va a 216. Y si puse un capacitor que nada más aguanta 150, lo voy a dañar. Entonces, tengo que irme, en el peor de los casos, con el valor mínimo y el voltaje de salida,
que estoy queriendo obtener. Ahí es donde yo obtengo entonces 216 volts. Y mi delta VCS, pues es simplemente voltaje en el capacitor por KR, por ejemplo. Utilizo el mismo factor de rizo que establecí para el capacitor de salida. Entonces el rizo o la variación del voltaje en el capacitor que yo estoy aceptando máxima es 2.16 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces me da un capacitor aproximado de 52 micros. Bueno, pues yo puedo decir capacitor de enlace para mi diseño era igual a 60 micros. Profe, ¿Vale? y ahí, pues en ese caso, para el capacitor de enlace no es necesario hacer con como un mínimo y un máximo. Ah, sí, cierto. Vamos a ver qué nos da con el CS máximo, con el ciclo de trabajo máximo. Me ando adelantando. Entonces, CS máximo, CS mínimo. Entonces, si se fijan, aquí me da 52 micros, acá me da 67 micros, pues con 70, 80 micros es suficiente. Vamos a ponerle 70 micros. Cumple con estos dos extremos. Y por último, calculo el capacitor de salida. Otra vez, mi capacitor de salida mínimo es 1 menos el ciclo de trabajo entre 8 por la frecuencia de switcheo al cuadrado por inductancia que ya especifiqué que es L2 diseño. Ya tengo que usar la que voy a proponer del diseño por KR. Delta B0 sobre B0. Dios, es que me falta poner el diseño. Delta B0 sobre B0 es igual a KR. Por eso la estoy poniendo aquí. Ya no necesito calcular delta B0 para luego dividirlo entre B0. Pues ya sé que va a ser KR. Entonces mi KR de diseño. Y tengo también mi CO máximo, de trabajo máximo, pues. Entonces tenemos un valor me da 8 micros. El otro me da 2.5 micros. Entonces yo puedo decir que mi capacitor de salida de diseño puede ser 10 micros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues se supone que ya tengo todos los elementos para diseñar mi convertidor. Ya voy a la mitad del problema. Ahora hay que simularlo para confirmar que mi circuito realmente se va a comportar como yo estoy esperando o aproximadamente igual a como estoy esperando. Entonces, lo que vamos a hacer es armar el circuito primero en Multisim y luego en Orca. Entonces, la configuración del book, del cook, es el voltaje de alimentación, el inductor y ¿cómo se llama?
el transistor en serie. Entonces voy a poner mi fuente de poder de corriente directa, la tierra, el transistor, perdón, el inductor, aquí va uno, de una vez pongo el otro, un capacitor, aquí va uno, aquí va el otro, de una vez pongo la resistencia del motor, a la salida, la FEM, pues voy a poner también de una vez la otra fuente, y voy a poner el otro inductor. El inductor del motor. Y el transistor. Entonces, para el transistor, yo tengo diferentes opciones. Pues me puedo ir a los MOSFET de potencia y decir, ok, ¿cuál utilizo? Pues cualquiera, ¿no? Varios de ustedes me mandaron un mensaje y me decían, pues quiero utilizar el que ya hicimos en los ejercicios, el IRFPC 40 o 30. ¿Está bien? Pues vamos a ver qué nos da con ese transistor. Y obviamente pues necesito mi fuente pulsada para poder activar y desactivar mi transistor a la frecuencia deseada. Listo. O sea, lo estoy haciendo paso a paso porque pues obviamente esto ya lo teníamos en otro ejemplo anterior, pero pues para aquellos que quieran revisar exactamente el procedimiento, pues me falta el diodo, ¿cierto? Entonces voy a poner mi diodo, el de batalla, ese no falla. Ahí está. Entonces ya nada más tengo que configurarlo de acuerdo al arreglo que tengo acá atrás. Entonces voy a poner un poco para acá este. Aquí está la fuente pulsada. Está mi capacitor. Está el diodo. El otro inductor. El otro capacitor. Y la tierra. ¿Ok? Entonces supone que pues ahí ya tengo prácticamente todos mis elementos. Ya nada más conecto el motor a la salida. Y le doy los valores que habíamos dicho. Entonces, de entrada es entre 24 y 100. Lo vamos a poner primero con 100. El inductor L1, de acuerdo a nuestros cálculos, era 10 microhenries. El inductor L2, 20 micros. El capacitor CS, 70 micros. El capacitor de salida, 10 micros. La resistencia del motor son 10. La inductancia del motor son 80 milis. Y la FEM son 100. Un aspecto importante, el Cook me invierte el voltaje, entonces tengo que invertir la polaridad de esta fuente. La invierto, pues nada más le doy vuelta, ¿verdad? Listo. Y ya nada más configuro la fuente pulsada. Le doy de 0 a 15. La frecuencia son 150 kHz.
Acá la tenemos. 150 kilohertz, por lo tanto el periodo pues es 1 entre la frecuencia de switcheo. Son 6.67 microsegundos. Entonces aquí le voy a poner 6.67 micros. Acá le voy a poner 6.67 micros multiplicado por el ciclo de trabajo. ¿Okay? Sí, ya sé que no lo reconoces porque no lo he definido. Entonces le pongo parámetros de mi circuito. Le voy a llamar D, que es mi ciclo de trabajo. El valor por default 0.71. Para irnos con la condición del D mínimo. 0.706, 0.71, pues para efectos prácticos. ¿Ok? Entonces ya tengo, se supone, todo para calcular el voltaje de salida. Voy a poner mi medidor de voltaje diferencial a la salida y hago el análisis transitorio. Entonces, como son 6.67 micros, a lo mejor con 5 milisegundos es suficiente. Entonces vamos a correrlo nada más durante 5 milisegundos y vamos a ver qué nos da. Casi nos da, ¿se fijan? Estamos en prácticamente 200 volts a la salida. Está elevando, sí, le faltan todavía 40 volts. ¿Cómo puedo yo mejorar el desempeño de mi circuito? Acercarlo más a los 240 volts que debe de entregarme. ¿Será acaso problema del diseño? No tanto. El problema va a ser tu transistor. Porque si yo le doy doble clic a tu transistor y veo el modelo, voy a darme cuenta que la resistencia RDS, a ver si aparece por aquí, RDS entre 3 y 1, híjole, no aparece. Bueno, miren, me voy a ir a la hoja de datos del IRFPC40. Okay. Y entonces, dense cuenta que la resistencia RDS es pequeña, pero tampoco es despreciable. Es 1.2 ohms. Entonces yo puedo buscar un transistor que tenga una resistencia RDS mucho más pequeña, del orden de miliohms, para que no me tumbe voltaje a la hora que esté conmutando y ver si efectivamente voy a tener un mejor desempeño de mi circuito. Entonces me puedo ir a los MOSFET de potencia que ya había yo seleccionado y empiezo a revisar cuál modelo es el que me da miliohms. Si se fijan, aquí tengo este que me da 7 miliohms. Ese estaría excelente. Pero el voltaje máximo que soporta son 60 volts. No va a soportar los 100 o 200 volts que yo le estoy pidiendo que me aguante, ¿no? Entonces me conviene tratar de buscar algún transistor que aguante por lo menos un voltaje mayor a 150 volts, 150 volts y que tenga una resistencia pequeña. Entonces, por ejemplo, este no parece nada mal. Si se fijan, aquí tiene 100 volts, 33 miliohms. Vamos a ver qué gestos hace con este transistor. Lo pongo aquí donde va mi transistor. Adiós. Aquí mero.
Lo corro y este sí se pasó, ¿verdad? Se fijan que ya se fue hasta 300 y tantos volts. Entonces dense cuenta cómo cambió. Estoy en 330 volts. ¿Cómo cambió? Por el simple hecho de modificar mi número de parte del transistor. Entonces no es problema de mi diseño. Es nada más cuestión de saber escoger qué transistor voy a utilizar para mi Cook, o para mi CEPIC, o para cualquier chopper. Entonces dense cuenta que por un simple transistor, todo lo que te cambia tu diseño, tu voltaje de salida, y tú pensando que pueden ser los capacitores, o la fuente, o el diodo, y resulta que es tu transistor. Si acá yo le pongo 24 volts, se supone que aquí, ay Dios, el ciclo de trabajo tiene que irse a .91. 91 no, prácticamente, sí, .909 es .91. Pues ahí está, casi me da los 240 volts, ¿verdad? Se estabiliza, tengo que correrlo un poquito más, estamos en 220. Déjenme lo corro un poquito más. Vamos a ponerle 10 milisegundos. Sí, sí se cae después de un buen rato, pero se estabiliza más o menos en 190 aproximadamente. ¿Verdad? Y 183. Ahora, ¿por qué no llego a los 240? Pues ojo, no esperes que el voltaje se permanezca sin cambio cuando aquí tú tienes un motor que te está consumiendo una corriente eléctrica a la salida. Entonces el chopper trata de mantener tu voltaje de diseño, tal y como tú le dijiste, de 240 volts constantes a la salida. Pero en cuanto el motor le empieza a demandar potencia eléctrica, parte de ese voltaje se va a caer, es normal. Y se convierte una buena parte en corriente de salida y cero. Esa es la explicación que yo esperaba que ustedes me plantearan para decir, ok, no llega en el peor de los casos de 24 hasta 240 porque hay una caída de tensión en los componentes y porque el motor está demandando una corriente bastante grande. Si ustedes se fijan, pues es obvio que la corriente, déjenme visualizarla acá. Pero tengo que ponerla para que me la mida. Ok. Vamos a poner un medidor de corriente. Aquí, nada más lo volteamos. Y le decimos OK. Mide voltaje y mide corriente. Ok. Entonces más o menos ahí se estabiliza. Vamos a ver la corriente. Y la corriente anda por ahí de los 10 amperes. No, 7 amperes. 6.9 amperes. Ok, entonces tú dices, ok, a ver, cumple con el comportamiento que yo estaba previendo, pues vámonos a la ecuación. Si tú dijiste que la corriente de salida era esto, voltaje de salida menos la FEM entre la resistencia del motor, yo estoy teniendo prácticamente 133 volts menos la FEM entre la resistencia del motor, debería de tener 8 amperes y estoy teniendo 7 amperes. Perdón, sí, 7 amperes, 6.9. Entonces no estoy tan lejos de lo que me está previendo la teoría. ¿Por qué no me da exactamente igual? Pues porque ya son condiciones reales. Date cuenta lo que cambió por el simple hecho de cambiar el número de parte de tu transistor. Eso no te lo dice la teoría.
¿O en qué parte de la teoría nosotros vimos la influencia que tiene la resistencia del transistor? Nunca. ¿Y entonces cómo lo podemos saber? Bueno, con el análisis del circuito, ya en la práctica, en la parte real. Yo veo que hay un transistor que tiene que ser un cortocircuito casi perfecto y un circuito abierto cuando yo lo desee también casi perfecto, pues trato de buscar un transistor que bajo esas condiciones me dé lo más cercano a ese comportamiento. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Así le salió, ¿no? No. No, ya quisiera que me hubiera salido así, profe. Ojalá. ¿Batallaron con qué parte? No, pues Con todo. yo creo que bueno, al menos en mi caso no me salía y pues modificaba los cálculos pensando que era eso y no. Es que no me preguntaban. Ahí está el detalle. Pero a algunos sí les dije, o eran del otro grupo, ya ni me acuerdo. Pero sí me decían que el Cook no les elevaba el voltaje que querían. Entonces les dije, a ver, ¿ya checaste tu transistor? Sí, estoy usando el del ejemplo. Ok, ese te va a dar algo muy cercano, el IRFPC 40. Pero busca otro que tenga una resistencia en serie lo más pequeña que se pueda. Y ya nunca nadie me preguntó nada. Dije, bueno, pues entonces ya lo habrán hecho y ya no les quedó duda. Pero, bueno, y nos falta también verificar el voltaje de salida, el rizo del voltaje de salida, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo puedo medir el rizo en esta parte de aquí. Híjole, sí está oscilando medio feillo. Pero vamos a decir que más o menos es de aquí a acá, ¿verdad? De 183.5, el máximo, a 182.5, más o menos. Entonces, podemos decir que es un delta V0 de 1 volt. Entre V0, que es 183, pues tendremos que calcular cuánto me da ese factor de rizo. Entonces, pues lo podemos hacer bien fácil. 1 entre 183 me da 0.5% de factor de rizo. ¿Cumple con el 1% que estábamos pidiendo? Claro que sí. Cumple eso y más. Aquí está el factor de rizo de 1%. Y yo estoy obteniendo 0.005 de factor de rizo a la salida. Entonces mi diseño está bien. Si ustedes se fijan, el diseño no es nada complicado. O sea, no son ecuaciones diferenciales, ni integrales, ni... Matemáticamente no es complicado. ¿Dónde está toda la ingeniería que nos va a demandar este tipo de ejercicios? Bueno, adaptar la teoría a la práctica. Esto ya es otra historia. Y cuando ya lo mandamos esto a un circuito práctico, no, pues es otra historia. No tiene idea de la cantidad de detalles que hay que ir revisando para que realmente se comporte como te está diciendo el simulador y la teoría y todo. Porque tú puedes decir, ok, ya conseguí el número de parte del transistor, ya tengo los capacitores, etcétera. Lo echas a andar y algo que frecuentemente les sucede, por lo menos a los chavos que anteriormente trataban de armar un circuito de este tipo cuando teníamos clases presenciales, era que este capacitor tronaba. ¡Pum! Ay, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Bueno, pues es que date cuenta la corriente que le estás pidiendo que consuma, que aguante. Pues son hasta 14 amperes.
Y un capacitor comercial de los chiquitillos que te venden, pues no va a aguantar tan fácil esa corriente. Pero hay estrategias para resolver eso. ¿Qué haces? Bueno, pues a mí me enseñaron en circuitos eléctricos que cuando una corriente es grande, tú la puedes dividir en varias ramas para que a cada uno de los componentes le toque menos corriente. Y entonces eso es lo que a veces se hace. Llega aquí una corriente de 14 amperes, sale aquí la misma corriente de 14 amperes o algo equivalente, pero estos capacitores se dividen cada uno una fracción de la corriente. Y entonces no sufren, no se estresan eléctricamente, no se descargan tampoco completamente y te alteran el factor de rizo y te alteran la potencia a la salida. ¿Pero eso en qué libro de texto te lo explican? Pues no, eso es la práctica, eso es el trabajar ya a manera de simulación y a manera ya de armar el circuito. Espero que eso lo hayan investigado para ponérmelo en el reporte. Estos son los tipos de cosas que yo esperaría ver en un reporte, porque acuérdense que esto les cuenta en su calificación parcial. Entonces, si ustedes creen que era nada más, pues vacío las ecuaciones, calculo, armo el circuito y listo, no explico nada. No, ya les dije que no. Aquí hay que dar una interpretación de lo que estamos obteniendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra pregunta, duda sobre este? Profe, Mande. ¿podría poner la gráfica cuando es a 100 volts, por favor? Ok, de 100 volts a 0.7, ¿no? 0.71. Esta es la corriente. Este es el voltaje. Ajá. Aquí la tenemos. Te fijas ahí, con ese ciclo de trabajo te está elevando de más porque el transistor realmente tiene una resistencia muy pequeña. Estamos teniendo 320 volts a la salida. Es que lo estoy haciendo ahorita y no me sale eso. ¿Por qué? ¿Qué te sale? Me sale como en 100 volts. A ver, si quieres compártenos la pantalla. Ah, voy. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, aquí está mi curva. Ay, Dios mío, tienes mil gráficas que ya generaste. Ok, mira, yo lo que te sugiero, para que no te vayas confundiendo, dale ahí en editar y le pones borrar páginas. Selecciona todo y ya, bórralas todas. Ok, cierra esa ventana. Nada más déjame revisar tu circuito. Es 15 volts. Ah, es que tienes milisegundos en el ciclo de trabajo. Dale doble clic a la fuente pulsada. Ah, Entonces ponle U en lugar de M. Córrelo. Ahí está. ya, perdón. Ah, ya obtuviste lo mismo que nosotros. Ah, bueno, gracias. ¿Vale? Sí, de nada. Bien, ¿algún otro duda? ¿Pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué fue en la simulación invirtió la fuente del motor, la de 100 volts? Ah, porque acuérdate que el CEPIC, déjame lo pongo aquí en la pantalla. El CEPIC. Acuérdate que el Cook siempre te va a entregar un voltaje con esta polaridad, invertida con respecto a la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo mi motor, que está conectado así,
con esta polaridad, pues sería simplemente una equivalencia a que el giro está en invertido. Pero eléctricamente, acuérdate que tu motor es una resistencia, un inductor y una FEM. Y la FEM siempre, siempre, siempre se va a contraponer a tu voltaje aplicado. ¿Ok? Entonces nosotros siempre decíamos, bueno, la corriente del motor va a circular así y cero, porque el voltaje de salida es positivo arriba, negativo abajo, y entonces la FEM se contrapone a esa polaridad con una polaridad más menos, igual a la del voltaje de salida, pues. ¿Y qué sucede? Que cuando tú inviertes esta polaridad y le dices, no, 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 ahora es menos más, pues no puedes dejar esta misma polaridad para el motor, porque por definición siempre se va a contraponer al voltaje de salida. Entonces, esta polaridad tiene que ser menos más. Por eso lo estoy invirtiendo acá. Y la corriente va a circular en este sentido, ya no en el otro. ¿Sí está claro? Y bueno, obviamente Sí, profe. Es por eso. Bien, estaba fácil, ¿no? Profe, Ay, por Dios, si lo acabamos de hacer ahorita, en menos de una hora, nos lo aventamos entre todos. pero usted. Es que, Sí, profe, usted ya le sabe, usted es no, al experto en menos, esto. Pero ustedes ya saben de circuitos, ya saben de transistores, ya les enseñé del Cook. Les preguntaba si había preguntas y me dijeron que no, que nunca tenían preguntas, que todo estaba bien clarito. Es más, unos ni hablaban pues y es siguen que sin hablar. en ese momento todavía no lo intentábamos simular. ¿Verdad? Ok. Y bueno, el CEPIC, híjole, el CEPIC estaba mucho más sencillo. Ese sí, para que a veces sí nos salió. Bueno, eso creo. Sí, este realmente no estaba tan complicado porque el cálculo y sobre todo el diseño no requería una carga RLE, simplemente era una resistencia. Ahora, ahí lo que sí noté en varios de ustedes es que a la hora que armaban el CEPIC, lo dejaban nada más con el capacitor de salida y no les daba el voltaje que les estaba pidiendo, ¿verdad? De 15 volts. Pero es porque tú siempre le tienes que conectar algo a la salida de tu convertidor. Entonces yo les decía, bueno, pues calcula cuál es la resistencia que te están pidiendo en función del voltaje de salida y la potencia, ¿verdad? Entonces, si aquí me piden 2 watts, pues entonces simplemente puedo calcular la corriente de salida, 2 watts entre 15 volts, y luego ya nada más la resistencia de carga, que son 15 volts, entre la corriente que me dé 2 entre 15, ¿no? Que es, ¿cuánto? 0. Sabrá Dios. Bueno, lo que dé. 1.33. Ándele, 0.13. Y listo. Era todo. Esa era casi la mayor duda que vi que tenían cuando estaban resolviendo el CEPIC. Fuera de eso, pues ¿qué complejidad puede tener el CEPIC? Ninguna. ¿Ok? Bien. Pues entonces, vamos a continuar, si les parece, ya con las configuraciones aisladas. ¿Habíamos empezado a ver algo de esto o no? Profe, Mande, dígame. no, es una duda, es que andaba simulando el circuito que hicimos para el Cook Ajá. y cuando está a 100 volts me están dando como 350 volts en la salida. Sí. Sí, señor. ¿Si era Es lo lo que mismo que le nos dio a salió a nosotros. usted? Sí, es lo mismo que nos dio a nosotros. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, porque acuérdate que cuando nosotros hicimos el diseño, para nada se toma en cuenta el convertidor, el transistor.
Entonces, aquí el detalle es que cuando tú ya tomas en cuenta la resistencia en serie del transistor, tienes una mejor eficiencia en la transferencia de potencia hacia la salida. Entonces, ahí es súper sencillo, fíjate. Lo único que tendrías que hacer es, tú dices, no, pues es que yo quiero 240 volts a la salida. Pues bájale el ciclo de trabajo. Por ejemplo, vamos a bajarlo a 0.6. Ahí se estabiliza en un 200, 100, ¿qué? 187. Ahí está muy bajo. Pues todo está entre 0.6 y 0.7, ¿no? 0.65 vamos a ponerle. Y ahí está, mira. Ahí tengo 236 volts. Prácticamente tus 240. Entonces acuérdate ya en que, ese caso sería nomás ver cómo modificar el ciclo de trabajo. claro, esa es la ventaja de tu diseño y del chopper. Malo sería que con ninguno de los rangos que calculaste puedas tú alcanzar el voltaje de salida que te están pidiendo. Ahí sí estuviera crítico. Que tú dices, ok, 24, pues le pongo un ciclo de trabajo y nunca se obtuvo ni siquiera 100 volts. No, pues entonces eso sí está crítico, porque nunca le vas a inyectar potencia al motor. Ok, 100 volts, tampoco, nunca alcanzo más allá de los 100 volts a la salida, pues tampoco funciona tu diseño porque no estás entregándole potencia al motor. Con el transistor que ustedes usaron, ¿sí les funcionó o no? A No. mí no. Aproximadamente, ¿no? ¿Nunca les dio el voltaje? No lo... Por ejemplo, en unas ocasiones, al menos conmigo, solo lo que hacía era oscilar como entre 20 y menos 20 volts, o en otros solo llegaba como a 100 volts. Eso sí está crítico. Entonces ahí sí habría que ver. Bueno, voy a revisar tu reporte, a ver qué otras alternativas trabajaste, porque no sé si fue ya problema ahí sí de tu diseño, o si nada más cambiando el transistor y con los parámetros que tú pusiste, ya funcionaba. Pero bueno, eso ya lo revisaré yo con detalle en el reporte que me anexaron. Entonces, bueno, Y dígame. bueno, no habría forma como de que nos lo habilitara por el día de hoy para al menos modificar eso del Cook, porque sí, bueno, al menos el CEPIC sí me salió, pero el Cook fue donde tuve ahí esas complicaciones. Mira, ahorita ya se dio por cerrado ese reporte. Sin embargo, bueno, obviamente esa es apenas una parte del examen. Es ni siquiera la tercera parte. El Cook, acuérdate que son 6 configuraciones las que les voy a pedir. Es Cook, CEPIC, Forward, Flyback, Cook aislado y Push-Pull. Entonces es la sexta parte de la calificación la que eventualmente te pudiera afectar. Y eso no toda. Porque si tú tienes bien tus cálculos y yo a la mera hora digo, ok, a ver, ¿cuánto te dio el inductor L1? Ah, pues 10 micros o 20 micros. L2, 30 micros y así, etcétera. Cambio nada más tu transistor que usaste por el mío y lo simulo y funciona, pues entonces está bien tu diseño. No tengo por qué ponértelo mal. Porque obviamente esta parte de los transistores, pues no la vimos a detalle. Se la estoy explicando ahorita, pues, pero eventualmente ustedes pueden decir, bueno, mi diseño funcionó parcialmente por el transistor. Ok, lo cambio, ya te entregó lo que te tenía que entregar. Listo, bien. Si poniendo este transistor, por ejemplo, con tus parámetros de diseño y de plano no funcionó, y tengo que modificar tus parámetros de L1, L2, C1, C2, ya funciona, entonces sí está mal.
pero está mal tu diseño y por lo tanto está mal la simulación y por lo tanto está mal el resultado. Esa ya es otra historia. Y aún Bueno, así, es que ahí, en ese caso, es 1 de 6 problemas. O sea, tampoco es para que se estresen y digan, ya me fue bien mal, ya no tengo oportunidad de recuperarme. No, claro que sí. Voy a repetir la materia. Por Dios. O sea, sí, es que ahí fue no el sean tan problema, que como no drásticos. salía, Los cambiamos tienen, los cálculos y los sí tienen muy me mal variaron un poco acostumbrados los al estrés. resultados. Ya. Vayan preocupándose más por entender y asimilar esto. Porque al final de cuentas ese es el objetivo de estos ejercicios. ¿Qué te está quedando de esto? ¿Te funciona o no te funciona? ¿Sirve para algo o no? Así pues eleva un montón el voltaje. Hablamos de alimentar motores de corriente directa. Bueno, pues entonces me sirve para controlar la velocidad de un motor, sí. Eso es lo que deben de ir asimilando, más que si saben diseñar y que si saben calcular un inductor, un capacitor, pues sí, eso ya se dieron cuenta que no tiene tampoco gran complejidad, ¿verdad? Pero bueno. Les preguntaba si ya habíamos comenzado a ver algo del forward y flyback. Recuérdenme. O No, si fue con el nada, otro profe. grupo que empecé. No, según yo no. ¿No, verdad? No, profe. No. Ok, entonces pónganse bien al tiro, porque ya vamos a empezar con la otra parte del examen, la segunda parte, que es el diseño de un forward y un flyback. Y esto sí es un poquito más laborioso en términos de la simulación, y ni se diga la fabricación ya física, que todavía está en veremos si regresamos a los laboratorios o no. Yo creo que ya no, pero bueno. Los forward y los flyback se conocen como parte de las configuraciones aisladas. Son convertidores directa a directa que van a tener un aislamiento galvánico entre la entrada y la salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la configuración de un forward, como la tienen ahí en sus apuntes, pues tenemos un transformador, que es esto, que aísla mi entrada de mi salida. ¿Y por qué se utiliza esto? Bueno, tiene varias ventajas. La primera de ellas es porque al utilizar tú un transformador, cualquier falla que pueda llegar a ocurrir en la salida, un cortocircuito, una sobrecarga de voltaje, de corriente, lo peor que puede pasar es que se te dañe tu secundario del transformador, pero la fuente de alimentación y tu transistor se van a ver protegidos. Esa es la ventaja más evidente. También hay ventajas desde el punto de vista del rango de flexibilidad para alcanzar valores de voltajes y de corrientes eléctricas a la salida. Entonces, ¿cómo funciona un forward? Bueno, un forward es como si tuviéramos un buck, un reductor de voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar nuestro transistor al devanado primario del transformador y estarlo prendiendo y apagando. Entonces, al hacer eso, yo estoy conmutando la corriente en el primario, estoy variando la corriente en el devanado primario y voy a inducir un voltaje de la misma polaridad, pero obviamente amplificado o reducido en el secundario. ¿De qué depende la amplificación o la reducción? Pues del factor de relación de transformación, o lo que se conoce comúnmente como el número de vueltas. Entonces, si yo pongo un número de vueltas en el primario mayor que en el secundario, pues este convertidor me va a reducir el voltaje. Y la ecuación para el voltaje de salida es exactamente igual a la del buck, excepto que ahora aparece este factor Kn, la relación de vueltas del transformador. Entonces, si se fijan, eso ya me da una ventaja adicional, porque en el buck todo depende exclusivamente del ciclo de trabajo. Pero acá yo puedo prediseñar, a partir de una relación de vueltas, un valor o un rango en el cual mi convertidor va a reducir. Y luego todavía me puedo ir más fino
ajustar mejor mi reducción con el ciclo de trabajo. Y entonces eso me da un poquito más de flexibilidad. ¿Hay mayores problemas? Sí, porque los transformadores, cuando tú los estás conmutando a alta frecuencia, se saturan. Y la saturación de un transformador no es otra cosa más que tú le estás pidiendo que induzca un voltaje a la salida a una velocidad tan rápida que el núcleo, que es este, no alcanza a vaciarse completamente del campo magnético y se acumula hasta que de plano pierde la capacidad de transformación, es decir, de reducir o de aumentar el voltaje. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es poner un tercer devanado en el transformador. Y ese tercer devanado, si ustedes se fijan, está conectado con un diodo a la fuente y a la tierra. Aquí está la tierra. Para vaciar el campo magnético, desaturar, quitarle la saturación a mi núcleo en cada ciclo de encendido y apagado. Entonces, de esa manera yo puedo prevenir que mi transformador se sature antes de que alcance la frecuencia de conmutación de mi transistor. ¿Por qué quiero utilizar frecuencias altas a todo esto? Bueno, porque ya vimos, lo acabamos de ver en el ejercicio que hicimos ahorita, que la frecuencia de conmutación me afecta directamente el tamaño de mis inductores de filtrado. Y entonces, a mayor frecuencia, ustedes lo tienen aquí, menor tamaño de los inductores, más fáciles de fabricar. A menor frecuencia, más grandotes mis inductores, más complejo de meterlos en un circuito compacto. Entonces, es por eso que queremos trabajar a frecuencias de conmutación altas. Hay un precio a pagar en este tipo de convertidores. Y el principio de operación es bien sencillo. Yo cierro, se carga mi devanado primario y me va a inducir un voltaje en el secundario. Va a conducir de 1, pasa por mi filtro LC y me entrega el voltaje a la salida con esta polaridad. En el siguiente ciclo se abre mi transistor, se corta la corriente y al cortarse la corriente obviamente se corta la inducción en el secundario, pero este diodo permita que siga habiendo una conducción en el circuito LC, en el filtro LC, y en ese momento el devanado N3 descarga el núcleo del transformador. ¿Ok? Y entonces esa explicación a detalle, pues está aquí, de manera de texto, ¿no? Se prende, se apaga, etcétera, el filtro LC, el diodo de 2 y el diodo de 3 que permite descargar lo que le conocemos como inductancia magnetizante. Ustedes se van a topar por ahí cuando empiecen a trabajar con el diseño de los forward y de los flyback, este concepto muy seguido, inductancia magnetizante. Es eso, es un parámetro interno de los transformadores. A lo mejor ya lo estuvieron trabajando cuando vieron máquinas eléctricas y simplemente aquí lo recordamos ese parámetro para evitar la saturación del núcleo. Y las ecuaciones para el diseño del inductor de filtrado y del capacitor de filtrado a la salida, pues son las mismas que ya hemos estado utilizando para el CEPIC y para el Cook y para todos los demás. No tienen nada de diferente. ¿Y cómo se escoge el número de vueltas en el devanado de la inductancia magnetizante, N3? Pues lo más sencillo es ponerlo igual a N1, así de simple. Y tratar de dejar ciclos de trabajo menores a 0.5. Pero no es obligatorio, ¿verdad? Tú puedes también trabajar con eso. Con un N1 diferente a N3 y con un ciclo de trabajo mayor a 0.5, desde luego. ¿Ok?
Eso es en cuanto al forward. Y el flyback es también algo equivalente. Yo aquí tengo mi transistor y tengo mi transformador. Pero para comenzar, aquí es un poco diferente, porque el flyback va a funcionar como un boost, bueno, un buck boost, para ser más exactos, y lo que va a hacer es invertir la polaridad del voltaje en el secundario con respecto al primario. Por eso, los puntos de referencia del transformador están invertidos. Ustedes ya conocen lo que significan esos puntos. Y si no, bueno, revisen su curso de máquinas eléctricas o de electromagnetismo y van a entender a qué nos referimos con esos puntos de referencia. Y entonces, cuando yo activo mi transistor aquí, genero un pulso de voltaje en el primario, yo trabajo con la relación de vueltas Kn que ya definimos hace rato, N2 sobre N1, pero ahora hago para que lo eleve en lugar de reducir y voy a generar un pulso de voltaje invertido, ¿verdad? Y entonces aquí se supone que me va a entregar un voltaje invertido en la carga. Y aquí es donde decimos, invertimos la polaridad del voltaje a la salida con respecto a la entrada. Eso es lo que estamos explicando. Y posteriormente, cuando se apaga, el inductor, a través del diodo D1, el inductor del devanado secundario, permite mantener momentáneamente la carga en el capacitor. ¿Sí? Y lo único que tengo que preocuparme, pues, es nuevamente de la inductancia magnetizante, el núcleo del transformador. Y que pues ese también lo puedo diseñar para que no se sature. Y entonces aquí yo tengo una ecuación para el caso del flyback de cómo ya no meter un devanado N3, sino ahora simplemente una bobina, una inductancia magnetizante adicional a las características de mi transformador que ya tengo, que yo puedo poner en paralelo con mi núcleo o con mi devanado del primario. Y entonces, pues es simplemente 1 menos ciclo de trabajo al cuadrado por el voltaje de salida entre 2 veces la relación de vueltas al cuadrado por la corriente de salida entre la frecuencia de switcheo. ¿Okay? Y el voltaje de salida es exactamente la misma ecuación que tenía para el buck boost, pero ahora multiplicada por la relación de vueltas, N2 sobre N1. Y la capacitancia de salida, pues es otra vez las mismas ecuaciones que se han venido utilizando, ciclo de trabajo, factor de rizo, frecuencia de switcheo, resistencia de carga a la salida o resistencia equivalente. No tiene mayor complejidad al respecto. La misma que utilizamos para el buck boost. ¿Ok? Entonces, en un rato más les voy a activar la segunda parte del examen, que va a ser diseñar un forward y un flyback. ¿Sale? Y con eso ustedes ya van a tener completa la información